Bueno, en primer lugar, manifestar nuestra preocupación por el incendio de Julbe, que como sabéis empezó ayer y está siendo devorador de miles de hectáreas. Mostrar nuestra solidaridad con todos los afectados y esperar que las condiciones del tiempo y de los medios materiales que se están implementando sean suficientes para atajar cuanto antes esta catástrofe. Bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy, como sabéis, la semana pasada, hace menos de una semana, el miércoles pasado, hicimos una primera rueda de prensa de urgencia, precisamente motivada por una nota de prensa que había sacado el Adif, comunicando que se iba a publicar en el Boletín Oficial del Estado el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo Teruel-Sagunto. Eso efectivamente sucedió a los pocos días, hemos podido analizarlo ya y lo que podemos decir es que se confirma, prácticamente todo lo que dijimos en esa rueda de prensa. No tenía en ese momento la información que se dispone ahora, pero no ha cambiado un ápice de lo que dijimos. La realidad es que lo que se confirma es que es una renuncia o que se desecha la solución de doble vía electrificada, es decir, la de un corredor de alta capacidad, y se queda simplemente con la de una vía única, eso sí, electrificada, pero incluso hay una cuestión que se hace una vía única pensando casi exclusivamente en las mercancías. Es decir, también entra en cuestión lo de que realmente sea factible un uso mixto, mercancías y pasajeros, de manera eficiente. Por muchas cosas de las que podemos decir, pero que una vía única destinada a mercancías prácticamente imposibilita, si va a haber suficientes relaciones de mercancías, imposibilita el uso para pasajeros. Con lo cual, se ha confirmado esa sospecha y también se confirman muchas de las cosas, es decir, que esta renuncia a este corredor de alta capacidad Zaragoza-Valencia o Zaragoza-Sagunto a través de Teruel es una renuncia que se produce, tal como denunciamos en aquel momento y tal como se recoge en el propio estudio informativo, tampoco tratan de ocultarlo, se produce una vez Teruel existe. En las elecciones de julio de 2023 se confirma que no tiene representación parlamentaria. Hasta ese momento, todos los trabajos que se habían hecho en este estudio informativo, es decir, la fase 0 y la fase 1, todos contemplaban al menos la alternativa de la doble vía y alta capacidad para velocidades de tráfico de 300 km por hora, y una vez desaparece Teruel existe de las Cortes Generales, se produce esa renuncia y el propio estudio pasa en la fase 2, que es la que ahora se expone al público, simplemente a estudiar 3 alternativas en vía única, que son todas muy parecidas entre ellas. Como venimos a decir, nosotros entendemos que esa decisión fundamental se ha tomado sin participación pública. Es decir, en lo que se expone ahora, nadie tiene la posibilidad de optar a una alternativa que sea la del corredor de alta capacidad con nuevos trazados. Y eso creemos que no es correcto. Creemos que se debería haber mantenido esta opción hasta la exposición pública y que en el proceso de participación pública fuese donde se dedujese o se decidiese esa cuestión. Hay otro tema importante que sí que también refleja el estudio y también fue una preocupación prioritaria por nuestra parte, que es la del bypass ferroviario en la ciudad de Teruel y la de la estación intermodal en la confluencia de Platea y el aeropuerto. Esto sí que se recoge, y además el estudio informativo recoge que es una aportación específica de Teruel existe, lo recoge como tal, o sea, cuando relaciona todos los antecedentes que ha habido de esta obra, igual que hay proyectos que han costado millones de euros, pone la propuesta de Teruel existe de bypass ferroviario. También se recoge, pero también hay en ella una renuncia, es decir, se recoge como la alternativa a la variante de Teruel. Esa variante se hace posible con cualquiera de las 3 alternativas que se elijan, pero de las 2 alternativas que estudia para variante, una que es conectar directamente la línea general y hacer la variante, y otra que es hacer las modificaciones de la red pertinentes para que sea factible la estación intermodal, esa que también la estudia y que también lo veréis. Esto aquí, por ejemplo, está claro. Esta línea rosa es la de la variante conectada directamente a la línea general sin estación intermodal. Lo que significa es que hay una pretensión evidente del Ministerio de Transportes de renunciar al corredor de alta capacidad por Zaragoza-Teruel-Sagunto. Y esto no es más serio de lo que parece, porque también pusimos en evidencia el otro día y también dijimos, y luego lo ha repetido determinadas otras intervenciones, que parecía una contradicción que hasta Zaragoza de Zaragoza a Teruel se haya sometido información pública a un estudio informativo con doble vía y de Teruel a Sagunto se ponga en vía única.
Pero de ahí que ¿por qué sucede esto? Pues sucede porque ese estudio informativo se realiza antes de que Teruel deje de tener representación en el Congreso de Diputados. Y muchos nos tememos que pese a que ese estudio informativo entre Teruel y Zaragoza tiene doble vía, ha estado sometido a información pública, muchos nos tememos que los 3 años que lleva esperando al informe de evaluación ambiental sea una espera para que caduque y tampoco tengamos doble vía entre Zaragoza y Teruel. Es decir, se estén haciendo las estratagemas incalificables para todo aquello que se habían dado, desandarlo e impedir dejar esto en una simple vía única en todo su trazado, no con cuellos de botella ni nada por el estilo. Ellos lo que van a hacer, lo que pretenden también es eliminar la segunda vía entre Zaragoza y Teruel. Por eso no les importaba meter postes de catenarias donde supuestamente iba a ir la segunda vía, porque en el fondo no tenían la intención de hacer esa segunda vía y van a dejar caducar el estudio informativo que se sometió al público antes de que reciba la aprobación medioambiental, y por eso lleva también 3 años esperando. Más cuestiones importantes. ¿Qué significa todo esto? Pues para nosotros esto significa es un tremendo engaño político al que se ha sometido a la provincia de Teruel, a los turolenses en general y a Aragón también, porque aquí se está cayendo una de las cuestiones estratégicas de más trascendencia para el futuro logístico de la comunidad autónoma, incluso de Plaza y de Zaragoza. Como decimos, esto evidencia que hay una apuesta por que este eje no sea de alta capacidad y, sin embargo, convertir en alta capacidad el tramo digamos, que va hacia Tarragona por Lérida-Tarragona. Dijimos que en junio del 24 se renunció en Europa, o sea, el gobierno español modificó en Europa la catalogación de esta vía, y paralelamente se están introduciendo las modificaciones para que el corredor mediterráneo vaya hasta Lérida. Si eso se produce así, es decir, si las cargas del Mediterráneo no llegan a Zaragoza a través de Teruel, sino que llegan a través de Tarragona y Lérida, Zaragoza perderá cualquier capacidad de competencia frente a Lérida para ser Lérida la punta de lanza de un futuro paso central de los Pirineos. En cualquier caso, lo que nos afecta a nosotros, como aragoneses y como turolenses, podemos perder, lo digo como futurible, porque nosotros vamos a pelear todo lo indecible porque esto no sea así, ¿no? Pero podemos perder un elemento estratégico imprescindible para el desarrollo de este territorio y que estábamos o habíamos conseguido volver a poner en la cartera del Ministerio. Como sabéis, y no lo quiero volver a recordar mucho, pero estuvo un corredor en el 2011, hubo un estudio informativo que estuvo a punto de aprobarse, unos estudios informativos que dejó caducar el gobierno del Partido Popular Rajoy, de Mariano Rajoy, eso fue en 2015, nosotros en 2020 conseguimos recuperar el corredor, desde entonces se está trabajando en el corredor por esa recuperación nuestra, y ahora es cuando se renuncia, después de todas las promesas que se habían hecho con la provincia de Teruel. ¿Y qué podemos hacer de inmediato? Nos preguntamos, pues podemos hacer muchas cosas. Primero, para nosotros este engaño es tan de libro, tal tomadura de pelo, que no nos queda más remedio que pedir las dimisiones. Dimisiones, por ejemplo, del ministro Óscar Puente. Pedimos la dimisión del ministro Óscar Puente por engañar a Teruel, por engañar a Aragón, por tomar el pelo a la ciudadanía turolense. Pero no solo eso, también nos preguntamos qué están haciendo nuestros diputados, qué está haciendo Herminio Sancho, qué está haciendo nuestra senadora María José Villalba, qué está haciendo Rafa Guía, qué está haciendo Pilar Alegría como representante del Partido Socialista de Aragón. No sabemos que estén haciendo nada. Lo que les decimos es que deben actuar de inmediato para exigir una corrección inmediata de este planteamiento, y si no, también deben plantear su dimisión como medida de presión frente al gobierno de su propio partido, Y obviamente aquí hay más responsables, está el director de Adif, está el subdelegado del gobierno en Teruel, que nos estuvo diciendo que aquella descatalogación de la vía en 2024 no tenía la más mínima trascendencia. Ahora vemos si tenía trascendencia o no tendría trascendencia. Y nos toca cargar en este momento las tintas sobre quienes están en el gobierno, en concreto sobre el Partido Socialista, porque es el responsable de la situación actual y de la que se puede corregir. Ya he dicho antes que podríamos haberlas cargado o cargarlas igualmente cuando en 2015 el gobierno del Partido Popular dejó caducar estos expedientes. Por eso, cuestiones que puede hacer hoy el Partido Popular, cuestiones que puede hacer, por ejemplo, Emma Buch, presidenta del Partido Popular en Teruel, puede proponer en el Senado una moción que evidencie
en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, que evidencia si el Partido Popular de toda España de verdad está de acuerdo con este corredor o no, que lo evidencie con una votación. Pedir reuniones con el ministro Óscar Puente no va a servir para nada, primero porque no se la va a dar y segundo porque ya sabemos cuál es la posición de Óscar Puente. Lo que hay que hacer es pedir la dimisión de Óscar Puente, que lo que ha hecho es torear absolutamente las aspiraciones históricas de una provincia maltratada y olvidada como la provincia de Teruel. Ya sabemos que sus convicciones territoriales van por otro lado, pero es que no estamos dispuestos a ser menos que ningún otro ciudadano. Y dentro de lo propositivo que solemos acompañar a nosotros, lo que proponemos es que esto no es un juego de niños, no basta hacer alegaciones diciendo a mí me gustaría tener el corredor de alta capacidad. Nos proponemos que se hagan alegaciones técnicas seriamente fundadas y para ello que se hagan unas alegaciones de manera coordinada y conjunta entre las asociaciones empresariales, COE, la Cámara de Comercio, CEPIME, las instituciones públicas como el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno de Aragón, y que se encarguen, tenemos apenas hasta principios de septiembre para hacerlo, se encarguen a algún equipo técnico que ya conozca el territorio, como por ejemplo el equipo técnico que desarrolló el primer estudio informativo, el de 2011. Cuando hay que actuar de urgencia probablemente no haya más remedio. Pero este es un partido muy serio y no podemos jugarlo solo con opiniones. Hemos de solventar, hemos de cuestionar, por ejemplo, los argumentos de viabilidad más o menos, de mayor o menor viabilidad económica, que están retorcidos, porque como el primer estudio funcional y de pasajeros y de mercancías no les gustaba, o sea, el primer estudio funcional que justificaba y argumentaba el estudio informativo inicial, como no les gusta, ahora lo vuelven a hacer. Y curiosamente, un estudio funcional y de demanda hecho más tarde resulta que tiene menos demanda que el que se había hecho antes. Todos conocemos que la demanda de este corredor ha aumentado, el potencial de este corredor ha aumentado, las previsiones futuras de este corredor con Parc Sagunto en pleno auge o con Plaza en pleno auge están aumentando. Es decir, se ha manipulado torticeramente para justificar lo que es técnico. Y nada más, simplemente esas cuestiones que creo que es suficiente y que debemos caminar en este proceso de alegaciones de manera unitaria, de forma que la provincia de Teruel y Aragón en conjunto presenten unas alegaciones solventes. Sí. Bien. Bueno, yo soy Manuel Jimeno, vengo como portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe y quería hacer unas puntualizaciones porque en lo que viene descrito en este avance publicado en el BOE, que habla de rentabilidad económica, socioeconómica, yo solo voy a dar dos pinceladas, es decir, el corredor Cantábrico-Mediterráneo pues es la vía natural de conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Esto, entre otras cosas, une la tercera, cuarta y novena ciudades más pobladas de España, de la España peninsular, integra a más de 11 millones de habitantes y representa más del 22% del PIB del país. Si esto no es suficiente para justificar lo que es desde el punto de vista de viajeros y de potencial industrial de mercancías, que venga Dios y lo vea. En segundo lugar, el corredor fue anunciado en 2004, presentado en el 2009, como doble vía, ya sabemos, electrificada, mixta para viajeros y mercancías. Yo quería hacer aquí una diferenciación en que esto no es un AVE. El AVE es una, es una idea de Renfe, que es alta velocidad española, registrada por Renfe. Y el AVE solo funciona para los viajeros, no transporta mercancías. El AVE está previsto en torno a 300 km por hora, ahora Óscar Puente lo quiere subir a 350 porque dice que así Barcelona y Madrid estarán unidas en 2 horas, lo cual es una auténtica barbaridad. Aumentar 50 kilómetros en lo que es una vía que sabemos cómo están es una auténtica barbaridad en cuanto a inversión. Por lo tanto, diferenciemos lo que sería vía convencional o ferrocarril convencional de altas prestaciones y alta capacidad, eso es una cosa. El AVE es otra cosa distinta que nada tiene que ver. Insisto, AVE solo para viajeros, alta capacidad, como el que estamos defendiendo nosotros, Cantábrico-Mediterráneo, mixto para mercancías y para viajeros. Pero este corredor es que además en los últimos años ha tenido fundamentalmente un gran impulso a nivel estratégico, debido sobre todo a las guerras de Ucrania, a las de Oriente Medio, y claro, se plantean qué ocurre si el estrecho de Gibraltar se puede bloquear. Entonces esto estratégicamente dice, pues tenemos que garantizar
corredores de amplísima capacidad que vayan del Mediterráneo al Atlántico. Bien, el AVE, ¿qué ha ocurrido con el AVE? Yo creo que aquí está el quid de la cuestión. El AVE ha destrozado totalmente el ferrocarril convencional. La inversión prevista que hay comprometida con el AVE para la finalización de obras y los nuevos corredores anunciados suponen 75.000 millones de euros. Lo que hay comprometido y obras en efecto. Y luego, lo que es tan importante o más, es que está el coste del soterramiento. Todo el mundo quiere que le soterren, no. Quieren el AVE en su puerta, que le soterren la vía, y de soterramiento, pues hay previstos, los protocolos firmados ascienden a 40.000 millones de euros para el soterramiento. Pero tenemos que tener en cuenta que el desvío normalmente de lo proyectado respecto a lo que se ejecuta oscila como mínimo en un 30% más. Está el caso excepcional de Asturias, lo que es Pajares, los túneles de Pajares, que 49 kilómetros pues ha supuesto más de 4.000 millones de euros de inversión. De manera que estamos hablando de la escalofriante cifra pendiente de 150.000 millones de euros. 150.000 millones de euros. Pero es que además de todo esto, mantener un kilómetro de vía AVE cuesta 118.000 euros por kilómetro y año. Repito, 118.000 kilómetro y año. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos, y esto lo digo con rotundidad, todas las compañías que están, las privadas y Renfe, con las dos que tiene Renfe y Hablo, que están ejerciendo transporte de viajeros, son deficitarias. Ninguna es rentable económicamente, ninguna. Tenemos que tener en cuenta la inversión que se hace, más el costo del desarrollo, más el mantenimiento de la infraestructura. De hecho, Renfe Hablo perdió 65 millones de euros. Insisto, pero sin contar lo que sería la deducción de la inversión para esa vía. O sea, esto es un auténtico desastre. De hecho, hay un dato que yo lo cuento siempre que puedo. Cuando vino a España el secretario de Transporte de Estados Unidos en el año 2009, quedó encantado de las vías de alta velocidad de España y dijo, oiga, esto es fantástico. Y dijo textualmente, ustedes son ricos, nosotros no nos lo podemos permitir. O sea, frase rotunda, como efectivamente se ha comprobado. Bien, estudios informativos que ha nombrado Tomás. Primero se hizo un estudio funcional, 2008, estudio informativo 2012, y que decía que en un escenario inicial se podían transportar 800.000 viajeros de inicio, pero en el año 25 era un escenario base, se podían transportar más de 3 millones de viajeros. Esto lo decía ya un estudio funcional y estudio informativo, más de 3 millones de viajeros. Las mercancías, ¿qué pasa con las mercancías? Pues Europa, el libro blanco, dice que en el 2030 el 30% de mercancías deben ser transportadas por ferrocarril. En el año 2050 el 50%. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Europa? En Europa se transporta solo el 18% de mercancías. ¿Sabéis en España cuánto se transporta? El 4%. 4%. Ahí se habla en esto que nos han dicho ahora, la doble tracción. Y esto es el mayor engaño que se pueda producir en un documento, es tratarle a uno de imbécil. Y hombre, si tenemos el bachiller aprobado, que te traten de imbécil se lleva mal. ¿Y por qué digo esto? Porque en la línea 610 esta, en su momento, no es que había doble tracción, había cuádruple tracción, con los trenes mineros. Había cuádruple tracción que generaban más de 12.000 caballos de potencia para arrastrar 22 tolvas de 80 toneladas cada una y 64 de mineral. Esto estamos hablando de la década de los 70. Y esto transportaba 1.252 toneladas netas. O sea, que aquí sabemos de lo que es doble tracción, no, cuádruple tracción. Con 4 máquinas que no estaban acopladas, iban 2 delante, 2 detrás, con 2 maquinistas en cada una de ellas. Insisto, entre 11 y 13.000 caballos de tracción. ¿Qué pasa ahora con la doble tracción? ¿Sabéis cuántas compañías hay utilizando o que han pedido utilizar la vía 610? 13 compañías privadas, distintas. Pero cada compañía utiliza unas máquinas distintas que normalmente las alquila en plan leasing. ¿Qué ocurre? Que una máquina que no es de la misma serie o subserie no se pueden acoplar.
Es decir, que si utilizamos una máquina, yo soy una empresa, tengo una máquina y quiero una doble tracción, ¿quién me pone la doble tracción? Si la quiero poner yo con mi empresa, tengo que poner primero una máquina de reserva para doble tracción en Sagunto y otra en Teruel. Pero para tener garantizado permanentemente un maquinista 24 horas, una máquina disponible, hacen falta 6 maquinistas. Es decir, que una compañía, una sola, de las 13 necesitaría 6 maquinistas en Sagunto, 6 maquinistas en Teruel. ¿Eso es rentable? De ninguna de las maneras. En los foros de logística dicen que la doble tracción es totalmente antieconómica. Nadie se le ocurre hablar de la doble tracción. Y aquí te lo dicen como una solución. O sea, tomaduras de pelo las justas. Y en lo que viene ahora en el estudio este que ha salido publicado hablan de velocidades en las cosas que tienen que renovar entre 100 y 140 kilómetros por hora. Lo que sí que lo ha comentado Tomás es que los foros de logística dicen que una vía única, aunque esté electrificada, con un flujo suficiente de convoyes, es totalmente incompatible con viajeros. O sea, lo dicen los foros de logística. Una vía única electrificada, con un flujo como este, se supone, de viajeros, que va a ser vía única, según lo que nos dicen ahí, totalmente incompatible con viajeros. Y esto confirma lo que hemos dicho muchas veces, que Renfe expulsa a los viajeros de esta línea. No es casualidad. Por dar un dato, en esta modificación o publicación dicen las velocidades oscilan entre 100 140 kilómetros por hora. Hay 60 kilómetros en que se podría 140 kilómetros por hora y el resto 100 kilómetros por hora. ¿Sabéis en el año 1968 el expreso Londres-Edimburgo con una máquina azul, preciosa, carenada, qué velocidad cogía en 1968? 202 kilómetros por hora. Una máquina de vapor. O sea, que estamos hablando de que no tomadura de pelo, es algo más que todo eso. Algo más que todo eso. Luego, ¿qué vamos a decir? Que yo digo que lo que ha sacado ahora la publicación en el BOE oficial, esto es el mayor atentado que se ha podido hacer en la provincia de Teruel, desde el famoso atentado aquel del ferrocarril que no llegó a nacer, aquel Baeza-Saint-Girons en Francia, que era el que nosotros conocemos, si vamos hacia Alcañiz, estaban los edificios, estaban los puentes, los túneles hechos, que fue cancelado en 1935. Pues esto es el mayor atentado que se ha producido, mi opinión, nuestra opinión, al respecto aquí en la provincia de Teruel. ¿Y esto cómo lo consideramos? Con todo esto, pues como un despropósito, un insulto, un atentado, y una estafa. Es decir, pero no solo hacia los turolenses, porque no olvidemos que este corredor no es el tren de los turolenses, es el tren que une, vertebrador, no solo de Aragón, sino de España, transversal, y que es tan importante como pueda ser el corredor mediterráneo. Otra cosa es que se quiera destrozar, que no se quiera llegar a que se ponga en funcionamiento. Entonces, yo simplemente decir que esto lo sospechábamos, pero de ninguna manera creíamos que esto se iba a llevar adelante. Pero que lo sepan, se han dicho una serie de medidas, pero ahí no vamos a acabar, vamos a seguir. O sea, esto no va a acabar aquí. O sea, este insulto, esta estafa, este despropósito, este engaño, no va a quedar aquí. Bueno, pues si queréis preguntar alguna cosa específica, alguna aclaración, alguna cuestión colateral. Una cuestión, Tomás, el tema de la dimisión, ¿lo hacéis público? ¿Vais a dirigir alguna carta al ministro? Lo hacemos público ahora, o sea, pedimos la dimisión del ministro por engaño a los turolenses y mandaremos una carta, obviamente. Con el ministro hemos intentado cartearnos muchas veces, lo que sucede es que nunca responde, qué es lo que le va a pasar a quien pida otras reuniones. Pero sí, efectivamente le vamos a mandar carta explicándole por qué pedimos la dimisión, que yo creo que es conocedor, o sea, él es conocedor de los acuerdos que habían, de la importancia que tenía esto, de cómo se decía que el gobierno iba a hacer una apuesta decidida por las infraestructuras en Teruel y cómo él
En el fondo lo achacamos directamente a él como responsable, a él, porque hasta que no llegó él, aunque había, y ya lo denunciamos en algunas intervenciones nuestras, aunque había elementos que cuando estaba de ministra Raquel Sánchez ponían en evidencia hacia dónde iban a ir los caminos, como las intenciones catalanas se empezaban a evidenciar, aunque fuese una ministra del Partido Socialista Catalán, no fuese independentista, pero se empezaban a evidenciar, pero quien realmente ha tomado la decisión drástica es él y el ministerio cuando está dirigido por él. Y eso no lo podemos consentir, porque cuando decimos que caminamos hacia políticas de reequilibrio territorial es esto, es que mientras no se habla de dinero a todos les parece bien, cuando se habla de dinero ya parece que es distinto, y es esto, hay que apostar por hacer inversión en los territorios que lo necesitan. Él entra en noviembre del 23. Sí. O sea, Raquel Sánchez ya había... Sí, ya había bueno, pero se produce el relevo en ese momento, más o menos, en ese momento. Sí. ¿Y al presidente del gobierno? Pues en última instancia también creemos que es responsable. Pero me refiero, si le vais a pedir, o sea, si vais a trasladar al presidente del gobierno la petición de dimisión. ¿Pero de él o de Óscar Puente? De Óscar Puente. Nosotros, con el presidente del gobierno, que teníamos la intención de pedirle una reunión donde comunicaríamos nuestro rechazo del ministro, nuestra reprobación absoluta del ministro, y entendemos que él también debe ser conocedor de lo que está sucediendo en el ministerio y de jugadas de este tipo que está haciendo el ministerio, y no sé si esa reunión se llegará a producir o no, pero obviamente para nosotros el presidente ha perdido toda la credibilidad, si le quedaba alguna, respecto al cumplimiento de sus compromisos. Absoluta pérdida de credibilidad respecto al cumplimiento de sus compromisos. Por muchos informes cumpliendo que saquen y nos hagan ver o nos intentasen hacer ver que iban cumpliendo progresivamente. Ya veremos a ver el siguiente informe cumpliendo. Bueno, ahora ya no lo sacarán porque dirán, güey, con Teruel existe ya no hay ningún compromiso. Pero efectivamente así es. Los ha eliminado, no van a sacarlos, ya lo anunciaron. Ya los han dejado de hacer, ¿no? Sí, el último fue el del segundo semestre del año pasado. A partir de ahora ya no van a sacar esos informes. Ahora son incumplidos, no hay ninguno. Lo comunicaron ya en junio. Entonces, al presidente del gobierno sí que le vais a pedir reunión. Sí. No, y decimos claramente lo que he comentado, que no sé cómo lo he dicho, pero creo que lo he dicho bien.